Tengo el honor de estar en comunicación con mi amigo, el expresidente constitucional de la República del Ecuador, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Lucio, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Buenos días, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y siempre a la orden sobre temas que nos interesan a todos los latinoamericanos. ¿Qué nos puedes decir del proceso que le está llevando adelante la Asamblea Legislativa en Ecuador al presidente Guillermo Lasso? Es un proceso constitucional, es decir, está previsto el juicio político en la Constitución ecuatoriana, prácticamente en todas nuestras constituciones y en todas las constituciones del mundo se prevé ese procedimiento constitucional que para destituir a un presidente de la República se debe primeramente convocarle a un juicio político en el Congreso Nacional. Y si ese juicio resulta positivo para los asambleístas y contrario al presidente de la República, el presidente de la República, con un número de votos que en el caso de nuestra Constitución son de los 2/3 de los asambleístas, el presidente puede ser destituido. Este es el procedimiento constitucional. Ahora el gobierno menciona que el juicio político no tiene fundamento jurídico, no tiene base legal, que los asambleístas estarían violando los procedimientos, que estarían inclusive extralimitándose de la cancha que había limitado la Corte Constitucional, que mencionó pues que solamente se le puede al presidente de la República seguir el juicio político por temas de peculado. Los gobiernistas mencionan que no hay absolutamente ninguna causa de peculado para el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿Guillermo Lasso estaría preparando el cierre de la Asamblea? Es una alternativa, ya entrando netamente en la parte política. El presidente de la República, al menos eso es lo que nosotros hemos mencionado, el presidente de la República tiene la atribución de lo que se llama acá en el Ecuador de decretar la muerte cruzada. La muerte cruzada significa que el presidente de la República disuelve por una sola vez la Asamblea Nacional y en 6 meses el presidente de la República podría también pues dejar el cargo, porque el procedimiento menciona el presidente de la República firma el decreto presidencial convocando a muerte cruzada. En 7 días, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones generales, tanto para elegir presidente de la República como para elegir nuevos asambleístas. El presidente de la República en cuestión podría participar por la reelección o terminar su mandato el momento pues que se posesione el nuevo presidente electo. Ese es un procedimiento constitucional que está previsto en la Constitución de la República del Ecuador. Tú como destacado militar, en este caso en situación de retiro, ¿qué opinas que el presidente Lasso convocó a dos héroes de guerra, el general Paco Moncayo y el general Wagner Bravo, para que trabajen en materias de seguridad en el Ecuador? Es una decisión conceptualmente acertada porque son dos personas que conocen sobre temas de seguridad, a diferencia de los anteriores que no conocían absolutamente nada sobre temas de seguridad. Pero son decisiones totalmente insuficientes porque nombrando a dos personas no se va a reducir la inseguridad ciudadana, la delincuencia en nuestro país. Y eso es lo que estamos viendo. Continúan las matanzas, sigue el sicariato, el tráfico de drogas, la inseguridad ciudadana, los asaltos son a diario en todas las ciudades del país, porque se necesitan tomar otras medidas que lamentablemente el presidente de la República no las toma. Por ejemplo, es inconcebible que no se pueda controlar las cárceles, que ingresen fusiles a las cárceles, cuando el control lo tiene el presidente de la República, que es el que nombra a los directores de las cárceles en el país. ¿Cómo puede ser posible que desde las cárceles los jefes de las bandas llamen por telefonía celular a los integrantes de sus bandas que están afuera, que están en las diferentes ciudades del Ecuador, sembrando el terror? Cuando eso se puede controlar fácilmente implementando o instalando inhibidores de llamadas de telefonía de celular. ¿Cómo puede ser posible que en el gobierno del presidente Lasso esté gente del correísmo, esté gente que
ya mal gobernó el Ecuador aproximadamente durante 10 años, inmersos en temas de corrupción, inmersos en temas que han sido cuestionados por la ciudadanía ecuatoriana. Por ejemplo, el presidente Correa, como parte de su política a favor de los carteles de la droga, no renovó el convenio que teníamos con los Estados Unidos para que desde la base ecuatoriana de Manta y utilizando tecnología se combata a los carteles de la droga. El presidente Correa, diciendo o aduciendo conceptos de soberanía, le mintió al país, le engañó al país, no renovó ese convenio para cumplir los acuerdos que él tenía con la narcoguerrilla colombiana, con las FARC, para cumplir los acuerdos que tenía con los carteles de la droga. Y ahora pues los carteles de la droga hacen y deshacen en el Ecuador y son los que siembran el terror en nuestro país. Entonces el presidente Lazo, en lugar de lamentarse, lo que debería hacer es firmar otro convenio similar al que se tenía con los Estados Unidos, no necesariamente con los Estados Unidos, podría ser con otro país, y como la Constitución prohíbe, la O sea, Constitución tendría correísta. que actuar la DEA en Ecuador. Sí, y no solamente eso, sino que instalar en cualquiera de los cientos de edificios públicos que tiene el Ecuador, adaptados, se podría instalar esta tecnología para controlar y para neutralizar a los carteles de la droga que están sembrando el terror en el Ecuador, porque han invadido todo nuestro territorio y entonces comienzan a pelearse los integrantes de los diferentes carteles por controlar el territorio en las diferentes ciudades del país. Y por eso son las matanzas, en unos casos entre ellos y en otros casos también pues a los ciudadanos que presentan alguna resistencia ante la agresión que realizan los integrantes de estas bandas delincuenciales y de estos carteles de la droga. Entonces, ahí el presidente de la República no hace absolutamente nada para contrarrestar, para neutralizar la inseguridad ciudadana. Por eso decía que es insuficiente el haber nombrado a dos ex militares en estos cargos importantes de seguridad. Lucio, hay una cuestión que llama la atención. Ecuador es uno de los países de la región que más expresidentes a nivel constitucional tiene. Así brevemente digo Rosalía Palacio, Rosalía Arteaga, Abdalá Bucarán, Alfredo Palacio, tú, Fabián Alarcón, Lenín Moreno, Rafael Correa, Borja. Bueno, hay dos o tres más. En este caso, piensa que el presidente tendría que consultar a los expresidentes del Ecuador para ver cómo se pueden resolver estos problemas. Piensa que la función de ustedes, los expresidentes, sería importante en esta situación política del país. Yo pienso que esa sería una alternativa que ya le han mencionado al presidente Guillermo Lazo, pero me parece que una actitud de vanidad del presidente Lazo no ha tomado esa opción. Y los expresidentes, desde su experiencia, podrían y podríamos contribuir a que mejore la seguridad ciudadana en el Ecuador. Por ejemplo, en mi gobierno tomamos una serie de medidas y eso permitió pues que la inseguridad ciudadana sea totalmente tolerable, porque cuando hay inseguridad como la que se vive en el Ecuador, es nociva desde todo punto de vista. Se ahuyenta el turismo, se ahuyenta las inversiones, si no hay inversiones productivas, no hay trabajo, si no hay trabajo, aumenta la pobreza, si aumenta la pobreza, es un caldo de cultivo favorable para la delincuencia, para los Tú carteles de la asumiste hace droga. 20 años la presidencia de la República en el 2003. ¿Se puede aplicar políticas de seguridad que se aplicaron en tu gobierno 2 décadas después? Claro, por supuesto. Y la mejor manera de neutralizar, de reducir la delincuencia en un país es generando empleo, es trayendo inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, a nuestro país. Eso es lo que debería realizar el presidente de la República, pero lamentablemente no se ha cumplido, no hay inversión en los volúmenes que necesita el Ecuador para generar empleo y si no hay empleo, pues repito, aumenta la delincuencia por la pobreza, por el desempleo, que son caldos de cultivo facilísimos para los carteles de la droga. Eso es lo que ha sucedido en el Ecuador. El desempleo, la pobreza, la carestía de la vida ha sido pues prácticamente una invitación
para que la delincuencia actúe en nuestro país. Además, en la época correísta, justamente como una política de gobierno a favor de la delincuencia internacional, a favor de los carteles de la droga, se aprobó la actual constitución a la que nosotros, como partido Sociedad Patriótica, nos opusimos, básicamente por dos artículos. Un artículo que declara la ciudadanía universal. Es decir, acá al Ecuador puede venir cualquier persona, pueden venir bandas albanesas, bandas chinas, bandas del Medio Oriente, bandas de cualquier país, y nadie les pide absolutamente nada. Ingresan libremente al Ecuador. Y el otro artículo al que nosotros también nos oponíamos es el de prohibir la extradición del Ecuador hacia el exterior, especialmente de narcotraficantes. Y nosotros hace 15 años le decíamos al país, si se aprueba esta constitución, se le va a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y eso, lamentablemente, es lo que está sucediendo en nuestro país. El Ecuador se ha convertido en eso, en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y nuevamente, pues el presidente Guillermo Lasso no hace absolutamente nada para contrarrestar lo que acabo de mencionar. Así que el nombramiento de dos exmilitares va a contribuir muy poco a devolverle tranquilidad y seguridad a nuestro país. Ahí se requiere la voluntad política del presidente de la República, lo que se requiere que el presidente de la República, como él se comprometió, debería descorreizar su gobierno y no generar todas estas dudas sobre la honradez, sobre la legitimidad, sobre el patriotismo en las decisiones del presidente de la República. Por ejemplo, hablando de Argentina, el presidente de la República permitió la fuga de una exministra de Obras Públicas, de Rafael Correa, condenado a 8 años de cárcel y a que devuelva por lo menos 8 millones de dólares de las decenas de millones de dólares que se robó durante la administración de Rafael Correa. Y estaba asilada en la Embajada Argentina. La única posibilidad de que huya de la Embajada Argentina es con la complicidad del gobierno de Guillermo Lasso. Igualmente, presos correístas como el ex vicepresidente Jorge Glass, Claro. condenado a 8 años de cárcel y a devolver 8 millones de dólares, salió de la cárcel y no devolvió absolutamente un solo dólar. Y el que tiene la llave de la celda para que puedan salir estos presos, estos políticos ladrones, es el presidente Guillermo Lasso. Entonces, ahí se demuestra la complicidad del actual presidente con el correísmo, y es el correísmo el que le está acabando la tumba, y es el correísmo el que está impulsando este juicio político en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Lucio. Muy amable como siempre. Siempre a la orden. Para más información de Ecuador y de nuestra región, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.